¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy vamos a comenzar la presente edición conversando con Josefina Takahashi, presidenta de la Fundación Ambiental Pro Naturaleza. Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, atenta a tus preguntas en una situación, como tú dices, complicada. Bueno, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con nuestro medio ambiente. El primero tiene que ver con esta ley evacuada por el Congreso de una manera absolutamente sorprendente, digamos sin ninguna clase de transparencia, en contra de la ley forestal peruana. ¿Por qué? Porque distintos países se han manifestado en contra de esta modificación. Lo han hecho Noruega, Inglaterra, Canadá y Alemania, lo que deja al Perú en una situación internacional muy precaria. Bueno, sin duda, ¿no? Considerando además que estos países hace muchos años vienen contribuyendo con el Perú para primero diseñar políticas, ¿no?, adecuadas en el tema ambiental, ¿no?, buscar los mecanismos y financiar su implementación de estas políticas y también medir de qué manera las poblaciones locales se benefician, ¿no?, con el tema de las áreas donde viven, sin afectar, ¿no?, o impactar al ambiente, que es tan necesario. Sí, esta modificación de la ley que fue aprobada ya por insistencia demuestra lo poco que realmente atienden a las autoridades políticas a lo que debe ser la base para toda modificación o para toda política de Estado. Hay que tener información, conocimiento, ciencia, y ahí en ese caso no han aplicado absolutamente nada, ninguno de esos aspectos, criterios importantes. Ahora, lo que es todavía más grave, lo que hace todavía más grave el tema es que esta es una norma que ha atentado, por ejemplo, contra acuerdos internacionales del Perú, específicamente, por ejemplo, contra el TLC con los Estados Unidos. Por supuesto. Sí, así es, indudablemente. Mira, por muchos años he estado trabajando intensamente en buscar mecanismos, ¿no?, a nivel internacional para asegurar un manejo sostenible de los bosques, para tener áreas de conservación, conservar la biodiversidad, etcétera, que son compromisos que tenemos nosotros a nivel internacional, efectivamente. Y esto va a permitir, pues, justamente transgredir y hacer de que todo lo informal, y podríamos decir en diversos casos también ya de carácter delictivo, se transformen en legales. Y esa es la mayor preocupación. Ahora, insisto, todavía más grave. ¿Por qué? Porque es un mensaje que da el Congreso a los invasores de terrenos, a las personas que han depredado el bosque. Si ahora se les ha dado esta moratoria, ¿qué garantiza que dentro de 5 años o en otro tiempo vuelva a ocurrir una norma de esta naturaleza que regularice lo que viene ocurriendo en la Amazonía? Bueno, realmente nada garantiza, ¿no? Y yo escuchaba incluso que una congresista que apoyó esta iniciativa decía, no, es que yo conozco un pueblo que los pobladores me pidieron, ¿por qué? Porque simplemente necesitaban tener, era un pueblito, un asentamiento muy pequeño, que se habían insertado en una zona ilegalmente, ¿no?, porque era un área, diríamos, de protección, de conservación, y que después, con esta ley, van a poder tener derechos, pero así como ellos, van a ser una cantidad de otros grupos humanos de diferentes, diríamos, objetivos, que van a seguir ingresando. Caso como ocurre, por ejemplo, con la minería informal. Han depredado de una manera terrible una zona que altamente biodiversa, muy rica, ¿no?, de la Amazonía. Y bueno, ahora van a ser legales, porque con esto ya les dieron la puerta abierta para legalizar la actividad. Ahora, ¿a quién beneficia? Y detrás de esta pregunta planteo otra pregunta todavía más clara. ¿Es esta modificación en la ley forestal peruana un ejemplo claro de la lógica mercantilista, prebendaria e incluso mafiosa que viene imperando en la política peruana? Bueno, eso es lo que se puede deducir, ¿no?, también. Ahora, pero acá hay una serie de aspectos que se tienen que considerar, ¿no?
se ha priorizado una modificación de una ley aduciendo que hay pobladores locales que lo exigen, pero eso va a seguir existiendo muchísimo en el Perú mientras, ¿no?, las poblaciones que migran hacia la Amazonía, diríamos aquellos que tienen intenciones de hacer agricultura u otros aspectos correctos, no lo encuentran en el ambiente donde viven. Y yo específicamente diría, sobre todo los pobladores de la región andina del Perú. La desatención de esas poblaciones es tremenda en los últimos años. Y y hace bastante tiempo. Y eso ha hecho que los pobladores de la sierra, de diferentes lugares, migren hacia la Amazonía o hacia la costa, ¿no? Y no se desarrolle realmente como debe ser. En la sierra podrían haber una cantidad de actividades económicas que puedan ellos también contar si tienen todo el apoyo técnico, ¿no?, y financiero del gobierno para desarrollar actividades económicas sostenibles que les permita realmente no tener que hacer lo que están haciendo ahora, migrar a una zona que para ellos es desconocida y por otro lado tienen que optar por talar, hacer lo que le llamamos nosotros una tumba y quema de los bosques para poder desarrollar agricultura migratoria. Ahora, al mismo tiempo es una región que, digamos, por la codicia, por las mafias también que le están penetrando, la Amazonía se ha vuelto altamente peligrosa. Lo digo por el aumento de asesinatos de líderes indígenas ambientales, de los protectores del medio ambiente. Hay estadísticas tremendas. Por ejemplo, el informe de la ONG Global Witness dice que 15 defensores ambientales fueron asesinados entre el 2021 y el 2022, lo que ha hecho que el Perú sea considerado uno de los países con mayor riesgo para este tipo de personalidades. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La Amazonía, en realidad, como dices, es una zona muy rica, ¿no? Pero no solamente por la madera y también, también hay actividades ilegales, dentro de ellas es todo lo que corresponde a los cultivos ilícitos. Entonces, es la combinación de una serie de actores, diríamos, que han hecho que los que defienden sus territorios, como son mayoritariamente los líderes indígenas, ¿no?, terminen, ¿no?, siendo asesinados injustamente porque tampoco cuentan con la protección debida. Creo que, ahora, esto de la seguridad y la protección de las poblaciones también es fundamental y que tiene que prestar mayor atención. Es a nivel país, indudablemente, pero la Amazonía tiene sitios donde el turismo podría desarrollarse muy bien. Sin embargo, los turistas difícilmente van a ir a zonas donde escuchan que su vida corre riesgos. Claro, efectivamente. Ahora, ¿se está haciendo algo para revertir esta situación? Una de las denuncias más graves que tienen que ver con esta situación es el completo abandono en el que los líderes indígenas medioambientales se encuentran de parte del Estado. Bueno, realmente no hay nada contundente. Hay declaraciones, hay momentos cuando se da la noticia, pero después no pasa nada. Yo creo que el tema de seguridad en general es una de las, diríamos, crisis que está pasando el país en este momento, además del cambio climático, además de lo que pasamos en la pandemia del COVID, ¿no? Y los otros problemas ahora económicos que se están desarrollando, negativos, indudablemente. La falta de seguridad a nivel nacional es un punto que tiene que ser atendido por las autoridades en general, ejecutivo, legislativo, etcétera. Tiene que haber políticas que realmente enfrenten esta lacra. Ahora, otro tema que me parece muy interesante es la nueva ley de guardaparques, que son, digamos, estos funcionarios cuyo trabajo no se conoce prácticamente, cuya importancia no es comprendida del todo. ¿Qué hace un guardaparques en el Perú? Bueno, mira, los guardaparques desde el inicio de la creación de las áreas protegidas son personas que realmente
son los verdaderos guardianes del área protegida, del área, diríamos, de conservación, ¿no? Ya sea en la Amazonía, en la costa o en la sierra, ¿no? Son aquellos que van a vigilar que no se deprede justamente esa área, porque un área protegida normalmente tiene unas riquezas especiales, y entonces, sí, claro, y por eso que se crean, ¿no? Que también tiene unas fragilidades muy particulares, exacto, ¿no? Y entonces, estos guardaparques, por muchos años, más de 70 años, han venido trabajando, protegiendo estas áreas, no poniendo en riesgo, sino efectivamente algunos de ellos habiendo incluso perdido su vida por proteger estas áreas, ¿ok? Pero no tenían ningún derecho como otro funcionario, otra persona que trabaja para el Estado. Simplemente tenían contratos de locación de servicios, sin ningún beneficio posterior, etcétera. Y muchos de ellos trabajando, ¿qué te digo?, 50 años, 70 años, porque el tema de las guardaparques es superior a ese número, ¿no? Sí. Y finalmente, después de muchos años, se ha logrado en esta etapa reconocer a todos los guardaparques que corresponden al sistema de las áreas del Estado, no de todo el sistema completo que es el SINAMPE, sí, porque ahí también existen áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Pero es un primer paso para la formalización, entiendo, ¿no? Este primer paso es sumamente importante. Nosotros desde Pro Naturaleza, y sabemos que otras instituciones también, hemos estado permanentemente, ¿no?, promoviendo discusiones, eventos, etcétera, para hacer que las autoridades, que les felicito realmente, las autoridades actuales del CERNAM y del Ministerio del Ambiente, haber logrado que esta ley sea aprobada. Y finalmente, justamente las zonas que protegen los guardaparques, las 76 áreas naturales protegidas de nuestro país, ¿en qué situación están a día de hoy? ¿Están realmente protegidas o vienen siendo penetradas, por ejemplo, por, digamos, actividades irregulares, ilegales o informales? Mira, en términos generales creo, ¿no?, es imposible decir que no hay penetración de algún tipo, ¿no? Pacaya Samiria, que es tan conocida, es una reserva nacional, sí, ¿no? Bueno, ha habido un momento en que penetraron diríamos, los que capturaban, no los paiches, los padres, sino los alevinos, que tenían un precio en el mercado muy alto, ¿ok? Eso está más controlado, gracias a los guardaparques. Por otro lado, la tala ilegal de la caoba, también en esa zona y en otras del país, está en mejor estado ahora. No, hay que reconocer el trabajo y la labor que realizan los guardaparques, porque es una labor muy, muy intensa, tienen que aprender muchísimas cosas para poder interactuar además con las poblaciones locales y también enfrentar a estos grupos siempre que existen o personas de mal vivir que realmente atentan contra estas áreas protegidas. Pero diríamos que gracias al CERNAM, al trabajo que los guardaparques están realizando, estamos, diríamos, conservando un porcentaje importante de nuestra biodiversidad y de nuestros ecosistemas. Muy bien, Josefina Takahashi, presidenta de la Fundación Ambiental Pro Naturaleza, un gusto conversar contigo después de tiempo, espero que estés muy bien y ojalá las buenas noticias se mantengan y las malas se corrijan. Así es. Eso lo deseamos todos. Muchísimas gracias por la entrevista y a todos los que escuchan. Hasta pronto. Hasta pronto.